Las responsabilidades. La Comisión tiene en cuenta ese entramado complejo y cambiante que condiciona las decisiones individuales y grupales de quienes estaban en conflicto. Las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado y quienes lo defendían, pues debían a toda costa respetar sus leyes sin que el conflicto los exculpara de ello, y distintas para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad del Estado, y son diferentes según el lugar de cada quien en la sociedad. En el Sistema Integral para la Paz, la JEP determina quiénes fueron los máximos responsables de los mayores crímenes de guerra y de lesa humanidad, y los condena a penas de justicia restaurativa en el marco de un debido proceso transicional. La Comisión, por su lado, establece responsabilidades históricas, éticas y políticas de carácter colectivo, y se refiere a responsabilidades individuales solo cuando es indispensable para la comprensión del conflicto. No somos un organismo judicial, por eso nuestra verdad no es forense. Aún así, esta urgencia de establecer y aceptar responsabilidades es indispensable para la paz, porque sin ella la construcción de futuro se paraliza. Los amigos alemanes que nos acompañan en el proceso de la comisión nos han enseñado que su pueblo recuperó la dignidad y el orgullo, cuando incluso décadas después del genocidio judío y de los crímenes de guerra cometidos, asumió como propio el sufrimiento de las víctimas, hizo suya la herida como cuerpo de nación y reconoció la responsabilidad colectiva. Ante nosotros está la posibilidad de hacer propia, como cuerpo de nación, responsables la herida de los más de 9 millones de víctimas. La historia. El informe final que entrega la Comisión incluye un volumen dedicado al relato histórico que muestra una democracia en construcción en medio del conflicto por el poder del Estado. No pretendemos establecer esta narrativa como la historia oficial de Colombia, sino abrir caminos para una conversación sin miedo sobre la nación que somos y el Estado que hemos construido. Dentro de este relato cabe destacar dos aspectos que nunca cesan: las armas en la política y la idea del enemigo interno. Las armas en la política. En la historia comparada con el resto de países del continente, Colombia se destaca por el alto nivel y la persistencia de las armas en la política. Lo que entre nosotros se volvió normal no lo es para el resto. En la violencia política normalizada durante 6 décadas y con la mezcla del narcotráfico, se asesinaron candidatos a la presidencia y a los distintos cuerpos legislativos, así como congresistas, diputados, concejales y alcaldes de distintos partidos, y se estigmatizó al adversario hasta el extremo del genocidio político de la Unión Patriótica. En este contexto, el Estado entró a perseguir al comunismo, mientras que los grupos revolucionarios tomaron las armas en la lucha por el poder cuando interpretaron que había razones objetivas que legitimaban la insurrección. Por otra parte, grupos de la sociedad que pedían cambios estructurales por medios democráticos fueron muchas veces reprimidos militarmente por el Estado. La disputa política legítima entre ciudadanos que detentan el poder y protegen el status quo y los que buscan el poder para establecer cambios estructurales, en lugar de hacerse en el debate democrático y concluir en una negociación de interés razonable, comenzó con armas hasta prolongarse en una guerra de más de medio siglo que no acaba de acabarse. El enemigo interno. La convicción para muchos de que hay un enemigo interno en la vida política ha ido de la mano con la presencia de las armas en la disputa pública, para la extrema derecha dentro y fuera del Estado. Este enemigo interno está compuesto por el Partido Comunista, sus aliados, sus epígonos y sus simulacros. Y el enemigo interno es el enemigo de clase para la extrema izquierda revolucionaria, opuesta a la burguesía y a las élites capitalistas del establecimiento. Es obvia la gran asimetría en esta confrontación, que ha beneficiado el poder en manos del Estado y a los sectores gobernantes. Pero lo grave y difícil de reconciliar es la posición mutua de rechazo absoluto del otro. Con el enemigo no se negocia, nunca se le dice la verdad. Con él no es posible construir el nosotros y nosotras de una nación. En consonancia con esto, aparece por lado y lado la combinación de todas las formas de lucha y la vinculación,
quiéranlo o no, de los ciudadanos al conflicto. La estigmatización y los señalamientos proliferan. El enemigo interno se extiende a los que piensan distinto. Se enraiza en la cultura, hasta en la base de la desconfianza generalizada. En este contexto se consolida un sistema de seguridad armado que no logra su cometido. Además del ejército y de la policía, hay que tener millones de informantes y 500.000 guardias privados que nos protegen a los colombianos de los otros colombianos. Morir por la patria o por el pueblo. Lo que hemos tenido en Colombia es una guerra en la cual la mayor parte de los caídos fueron pobladores no combatientes, asesinados la mayoría por paramilitares, luego por la guerrilla y, finalmente, por las fuerzas del Estado. Entre militares e insurgentes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, y ambos los perpetraron contra la población civil. Y las fuerzas del Estado los acrecentaron en la alianza con los paramilitares. Sin embargo, el ejército y la policía no son batallones concebidos para violar los derechos humanos, y las FARC-EP y otras guerrillas no fueron organizaciones inicialmente montadas para delinquir. La confrontación entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia fue a muerte y sin cuartel, desde los dos lados. Por motivos de conciencia, se vivió el honor de morir por la patria o morir por el pueblo. En medio de las ambigüedades, exaltaciones, odios y alianzas oscuras del conflicto, soldados, policías, guerrilleros y paramilitares enterraron como héroes a sus compañeros caídos en el campo de batalla. La comisión ha encontrado a los excombatientes que sobrevivieron heridos física y emocionalmente, igual que sus familias, jóvenes hoy adultos que pertenecieron a cuadrillas guerrilleras, batallones militares o frentes paramilitares, que salieron mutilados de los campos de batalla, de atentados, de operaciones pistola o de bombardeos y emboscadas, o que cayeron en campos minados. Hemos estado con las madres de militares y policías que enterraron a sus hijos o los lloran porque fueron desaparecidos en la selva. Hemos asistido a distintos escenarios con miembros de la policía destrozados por minas antipersona, con sus familias y organizaciones en las que se agrupan. Hemos compartido con las mamás de las niñas y niños enrolados por la guerrilla que nunca volvieron a casa. Hemos conocido, igualmente, el vacío que dejaron entre sus hermanos y padres los que murieron como paramilitares y los que están en los hogares, ahora sin brazos o sin piernas. Hemos recibido publicaciones de las fuerzas militares sobre sus víctimas en el conflicto y en menor número de las FARC-EP. Este conflicto no fue en su origen una guerra por el negocio del narcotráfico. Los narcotraficantes sobornan y asesinan para proteger o ampliar el negocio, pero no dan la vida por lo que consideran el bien común o el ideal revolucionario. Otra cosa es que los narcotraficantes entraron en la guerra para legitimar el negocio y la guerrilla entró en el narcotráfico buscando financiamiento. Hubo conflicto armado interno y, por tanto, derecho de guerra, ius in bello. Por esto los militares rechazan que su obligación constitucional de defender las instituciones dentro de la ley sea señalada como violación de los derechos humanos, y los guerrilleros rechazan que su guerra política haya sido categorizada como terrorismo, sin que esto excluya que ambos cometieron actos de terror contrarios al ius in bello y graves violaciones de los derechos humanos. La JEP existe precisamente porque hubo una guerra y debía aplicarse el DIH. Debe, entonces, operar una justicia igual para las partes basada en la verdad sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad en el conflicto armado político. Para las FARC-EP, hacer la paz y dar lugar al Partido Comunes significó dejar de ver como enemigos de guerra al Estado, los políticos y los empresarios, para entrar en la contienda civil de la democracia basada en la Constitución del 91. El tiempo duro de la guerra y de la gran victimización. El periodo más intenso de la guerra se dio de 1996 a 2010, cuando se produjo el 75% de las víctimas registradas de medio siglo de conflicto armado interno. Desde este periodo, mirando atrás, puede entenderse mejor a dónde se estaba moviendo el proceso, que, con violencias precedentes, empezó como conflicto armado hacia 1960.
también se puede comprender lo que siguió latente dentro de la esperanza que trajo la Constitución del 91. ¿Por qué se dio así la paz ¿Por qué se dio así la paz entre el Estado y las FARC-EP? ¿Por qué ganó el no en el plebiscito de 2016? ¿Y cómo se explica lo que ocurrió después con el asesinato de líderes y excombatientes, al confinamiento y ataque a comunidades? ¿Y por qué hay todavía un conflicto de varios actores que puede volver a tomar fuerza en otro periodo de confrontación total si no se dan pasos serios hacia la construcción de la paz grande? En estos 14 años, las dos partes, en momentos distintos, primero las FARC-EP y luego las fuerzas militares, estuvieron a punto de ganar la guerra. Ambas llegaron al máximo en el esfuerzo bélico y dieron lugar al pico más alto de infracciones al derecho internacional humanitario por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este periodo, las FARC-EP invirtieron miles de millones de dólares de fuentes ilegales en reclutamiento, armas y expansión territorial para la toma definitiva del poder. El Estado hizo entonces el mayor esfuerzo para defender las instituciones con el impuesto de guerra, el aumento del presupuesto militar y los miles de millones de dólares del Plan Colombia donados por Estados Unidos. Las tropas crecieron rápidamente. Se implementaron los programas Soldados Campesinos y Soldados de mi Pueblo. Se triplicaron los soldados profesionales y se fijó la meta de 4 millones de informantes al servicio de los aparatos de seguridad. El haber llegado hasta la confrontación y victimización máxima en estos años llama a analizar las políticas y decisiones que nunca resolvieron a fondo los graves problemas de la tierra: la impunidad, la exclusión, el racismo estructural, el abandono de territorios, el narcotráfico, la inequidad, y en no pocos casos los agrandaron, mientras se acumulaba la presión social, política e insurgente. En contraste, hubo al mismo tiempo, durante la confrontación máxima y en medio de riesgos, una sociedad civil activa en el reclamo de los derechos humanos, movimientos por la paz y la reconciliación y miles de formas de resistencia a la guerra.